Buenos días, hermanos. A pesar de las circunstancias que nos tocan vivir, sabemos que el Señor está con nosotros, con cada uno de nosotros y también con el conjunto, porque nosotros somos y seguimos siendo un pueblo de Dios. Como dice en la Escritura, en Isaías 43:21, que el Señor dijo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y entonces podemos empezar la alabanza en este día cantando justamente: Padre Dios, es tu pueblo que viene a alabarte. Padre Dios, es tu pueblo que viene a alabarte. Padre Dios, es tu pueblo que viene a adorar. Padre Dios, es tu pueblo que viene a cantarte. Es tu pueblo y solo quiere amarte, desde ahora y por la eternidad. Padre Dios, es tu pueblo que viene a alabarte. Padre Dios, es tu pueblo que viene a adorar. Padre Dios, es tu pueblo que viene a cantarte. Es tu pueblo y solo quiere amarte, desde ahora y por la eternidad. Padre Dios omnipotente, Padre Dios el Rey de gloria, es tu pueblo y solo quiere amarte, desde ahora y por la eternidad. Padre Dios omnipotente, Padre Dios el Rey de gloria, es tu pueblo y solo quiere amarte, desde ahora y por la eternidad. Recién cantábamos que nos reconocemos como pueblo de Dios, pero Él no nos creó únicamente para ser un pueblo de Él, sino para ser Dios nuestro también. Como dice en 2 Corintios 6:16, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces podemos cantar: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, especial porque nos creó Dios mismo. Cantemos entonces este coro. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio
podemos mover y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Algo muy bueno es que Dios no decidió crear su pueblo únicamente de una determinada familia o de una determinada nación, sino que ha querido extenderlo a través de toda la tierra. Como dice en la Escritura, en Efesios 2:14, de ambos pueblos, de los judíos de aquel tiempo y de los que no eran judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque el pueblo de Dios es uno para Él, porque es un solo Dios también para todo su pueblo. Entonces podemos cantar, somos un pueblo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Dice también la Escritura, en Tito 2:14, que Dios ha buscado purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Obras que se manifiesten al mundo, por supuesto, y que den testimonio de Él, pero también que fomenten y enriquezcan nuestra relación con Dios, como lo podemos hacer por medio de la alabanza. Entonces podemos ir cerrando esta parte de alabanza cantando este pueblo que has formado, y luego podemos continuar con el desarrollo de la reunión. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo que es tu iglesia hoy viene a adorar al único, al amado, al Rey de libertad, y canta Hosana.
Buenos días, hermanos. El tema propuesto para esta oportunidad es hablar sobre las pruebas. Las pruebas, por supuesto, que nos interesan son las pruebas en la vida del cristiano. Por supuesto, si otra persona está pasando por pruebas, circunstancias muchas veces cotidianas, como la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, una situación económica difícil, evidentemente los atendemos, los escuchamos y tratamos de ayudarles. Y muchas veces, evidentemente, a esas personas les falta la confianza en el Señor de saber que siempre Él está presente en cualquier circunstancia. Pero también esta palabra, en el original, hebreo y griego, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa someter a prueba, las dos palabras. Pero a veces se traduce esa misma palabra como tentación. Pero son dos cosas completamente distintas, justamente en el momento, en la circunstancia en que se usan esas traducciones. Por el momento ahora vamos a comenzar a hablar de la prueba, que muchas veces se ilustra con la metáfora del orfebre, cuando funde el oro o el metal precioso en el crisol, siempre afloran las impurezas. Vayamos pensando en esto en la vida del cristiano. Cuando hay una prueba, pareciera ser que empezamos a darnos cuenta de que nuestra vida no está en orden, o hay pecados que no hemos confesado a Dios. Y muchas veces lo hacemos en la soledad, o a veces cuando alguien se acerca a consolarnos y le confiamos a Él las circunstancias que pensamos que pueden ser motivo de la prueba. Otras veces las pruebas no tienen ese propósito, como lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Pero, ¿qué es la función del orfebre? El que funde el oro, el que hace la joya. Es llegar a verse en la superficie del metal fundido, quitando las impurezas de la superficie, que son las que afloran. Y esta es una buena imagen. Si hay una prueba propuesta por Dios para sacar de nosotros el mejor contenido personal y quitar de nosotros las impurezas. Quizá la prueba más importante que comienza en el Antiguo Testamento, no vamos a tratar todo, es imposible, es que Dios pone a prueba a los hombres. Generalmente tratándose a lo menudo de la fe de los suyos, muy a veces. Dice la palabra que Dios probó a Abraham en Génesis 22, el primer versículo, al mandarle que ofreciera a Isaac en holocausto. Y la fe del patriarca salió robustecido. Ahora pensamos, ¿por qué Dios lo prueba de esta manera? Es que el mandamiento, el llamado que Dios le hizo a Abraham, cuando vemos un mapa bíblico y la época en que esto se produjo, en que Abraham tuvo que salir de Ur, de los caldeos, y viajar a un mundo desconocido, una tierra desconocida, él estaba muy cómodo donde estaba. Tenía una hacienda, una herencia hermosa, familia, hijos, vecinos buenos porque lo respetaban mucho, un patriarca muy reconocido. Y Dios lo llama. Ahora, no sabemos el motivo por qué él responde por sí. Se llaman Ur de los caldeos. El pueblo de Israel todavía no existía. ¿Por qué él responde a ese llamado de Dios? Evidentemente él tenía un concepto muy claro de la persona de Dios. Y él tendría algún tipo de comunicación ya con Dios y respuestas de Dios. Había cierta intimidad de él con Dios. A veces yo lo asemejo a Enoc, que tiene una gran intimidad con Dios. Pocos versículos hablan de Enoc, pero alguien contó que salían a caminar Enoc con Dios, iban y venían al comenzar el día y al volver a la noche. Llegó un momento en que, es también una metáfora, una narrativa, que Dios le dice, Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿no quieres venir conmigo? Y es por eso que Dios fue con Dios, ascendió a la presencia de Dios. Y creo que a Abraham le pasaría lo mismo. Sabía de escuchar la voz de Dios. Ahora, lo que Dios le pedía era una cosa muy grande. Por lo tanto, su fe tenía que ser robustecida, no para responder al llamado de Dios, sino para encarar el camino, y ir adelante con el camino, ¿cierto?
Y dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dos palabras, heme aquí, como diciendo, Señor, estoy dispuesto a escuchar de ti lo que tú quieras. Y esto lo hemos corroborado en Hebreos, ¿no es cierto? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Siempre la prueba de parte de Dios tiene un propósito. No proviene una prueba por un pecado. Generalmente las pruebas son mirando hacia adelante. Dios prepara el corazón, las personas, las circunstancias, la vida. Luego vamos a ver en qué aspectos toca a las personas. Y Dios necesita probar ese siervo útil que va a ser hombre o mujer para su ministerio, para la vida cristiana y para enseñar a su pueblo. Los creyentes también debemos probarnos, examinarnos, dice la palabra, la misma palabra se usa, al participar de la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Acá hay algo maravilloso. Dios tiene tanta confianza en nosotros. Dios cree en nosotros, que nos avisa, pruébense, para que no venga sobre ustedes algo, un juicio. Yo confío que ustedes van a probar, se van a tener una introspección, un análisis de ustedes mismos, de cómo está su situación espiritual conmigo. Y lo interesante del pasaje, hermanos, es que no hay una prohibición de participar de los símbolos. Y dice la palabra, y coma del pan y beba de la copa. Por supuesto, ese examen, esa prueba, tiene que llevarnos a una decisión de apartarnos de aquello que Dios quiere que nos apartemos nosotros. Dios pone a prueba a los hombres también en la caridad de nuestro servicio. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. ¿Qué significa esto? Lo hemos dicho en algunas oportunidades. En la obra del Señor no tiene que haber comparaciones. Cuando hay comparaciones surge dos cosas. La falta de confianza que Dios nos ha dado a nosotros para encarar algo, la confianza en Él. Dudamos que Dios nos acompañe en un ministerio, en una tarea, en un servicio. O también podemos llegar a caer en la envidia. Y la envidia a veces es tremenda, las garras que tiene la envidia. A veces no es que queremos tener lo que el otro tiene, sino quisiéramos que el otro no lo tenga. Cuando queremos tener lo que el otro tiene es falta de autoestima, porque nos consideramos poco, menos. Pero cuando queremos que el otro no lo tenga, ya esa envidia se transforma en odio, se transforma en un sinsabor, una amargura muy grande, que pareciera ser que para que yo sea feliz no es que tenga que lograr algo, sino que el otro no lo logre. Muchas veces la maldad de los hombres hacen que estos o algunos reflexionen sobre el pecado. Esta tentación a pecar viene del enemigo de las almas que despierta sus deseos y al pecador. O sea que nunca la tentación viene de parte de Dios. Dios no puede ser tentado, dice Santiago, y tampoco tienta a nadie. La tentación siempre lleva a realizar un pecado, una desobediencia a Dios. No tiene un propósito de crecimiento en la tentación. Dios tiene pruebas muy específicas para que nosotros confiemos en Él. Supongamos un ejemplo muy sencillo. Que soy tentado a apoderarme de un dinero. No he encontrado el dinero. No lo he robado ni lo he hurtado. Está en la calle. Lo he encontrado, miro a mi alrededor y no hay nadie. No hay ningún indicio en esa billetera de que esto pertenezca a alguien. Ahora, eso es algo que debemos tener en cuenta. Y es que reflexionando sabemos que eso no es nuestro. No es nuestro. Si yo me apodero de él, evidentemente creo que me pertenece.
Pero no es así. Es de otra persona que estará sufriendo por la pérdida de ese dinero. Así que si yo me propongo delante de Dios encontrar al dueño de esos bienes materiales, seguramente los voy a encontrar. La tentación sería quedarme con eso, puede ser, pero si vemos algo en la calle que es de valor y no vemos nadie que lo haya perdido ahí en el momento, creo que tenemos que ponernos en los zapatos del otro y sentir el dolor, la angustia que la persona tiene por haber perdido ese dinero o ese objeto. Esa es la gran diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Sentir lo que la otra persona siente en una situación similar. Dice la palabra que Satanás tienta a los hombres. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación tiene que ver con el mal. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, la canalización de sus placeres íntimos, sus secretos pecaminosos íntimos, que ni siquiera queremos hablar de ellos en general como un tema, es atraído y seducido. La verdad que el cristiano tiene siempre esa lucha. Satanás es muy astuto. Satanás no tienta al mundo, a las personas que no tienen a Cristo. Ya están actuando de tal manera que de cualquier manera va a actuar siempre bajo la voluntad del enemigo o de su concupiscencia, de su interior, de sus placeres, y no le preocupa lo que Dios pueda pensar. O sea, es atraído y seducido por sus propios apetitos. O sea, lo que no podemos realizar como pecado, justamente se presenta la oportunidad y lo realizamos sin ningún tipo de remordimiento, o lo realizan sin ningún tipo de remordimiento. El caso de Job, este es interesante, yo no lo comprendo. El caso de Job, no me digan que lo explique, yo he leído muchos comentarios, todos son suposiciones. Pueden ser una metáfora también, no que no haya existido Job, no, que evidentemente Dios haya permitido que Job pasara por una prueba muy, muy especial. Decían que Dios a veces permite que Satanás someta a prueba a sus siervos para conseguir efectos beneficiosos. O sea, van a ocurrir cosas en la vida del cristiano que tienen un propósito que a veces no vemos su final. ¿Cómo es posible que Dios me envíe esto? O permita que yo, que soy un hijo, que trate de hacer su voluntad, con todos los defectos que tengo, con todas las dificultades, con todas las flaquezas que tengo, me castigue de esta manera. ¿Se acuerdan de Job, no es cierto? Esta prueba debe ser en 4 áreas importantes en la vida del hombre. Hay pruebas que son todas, nunca creo que sean tan juntas como en la vida de Job. Pero cuando uno analiza la vida de Job, que sí pasó por esas circunstancias, todo lo que es la narrativa de la prueba de Job es cierta, real. Job, un hombre que es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, de la Biblia, y uno se estremece, hermanos, se estremece, porque eso que le pasó a Job no le pasa a la peor persona del mundo que merece humanamente, ese juicio que emitimos a veces, ¿por qué esta persona no sufre tal circunstancia por su conducta que está afectando a mucha gente y perjudica a mucha gente? Y a veces lo vemos, como dice el Salmo 37, a veces no envidiemos la vida del inicuo, Dios se va a encargar de ellos. Tenemos que fijarnos en nuestra vida, hermanos. Tengo que corregir mi vida, yo no puedo corregir la vida del otro. Siendo cristiano, un hermano, o siendo alguien del mundo. A veces pareciera ser que los del mundo están protegidos por Satanás, porque están haciendo su voluntad. Tienen un espíritu satánico, que es una conducta satánica, de hacer mal, de beneficiarse en virtud o en beneficio, en el perjuicio de los demás, ¿no es cierto? Fíjense las áreas donde Job fue afectado. Sus bienes. Todas las riquezas que tenía Job, que era uno de los hombres más ricos de la antigüedad. En todo. En casas, en bienes, en animales, todo tipo de crianza.
de propiedades, y justamente tiene una serie de arrebatos de parte de los enemigos que quizás en otra oportunidad hubiesen haber podido ser evitado, porque sus siervos podían haberlo defendido. Pero esta vez no ocurrió. Lo más tremendo, sus hijos, sus 10 hijos, que mueren en el mismo momento, instantáneamente. Se queda sin hijos. Su salud. La salud que afectó a Job, que no lo dejaba descansar. Su sarna, su erupción dermatológica era de tal magnitud, su dolor, que se rascaba con una teja. Tremendo. Pero a veces veo, hermanos, y aquí capaz que tenemos que poner un poco el ojo todos. Acá está ilustrado por la mujer de Job. ¿Quién no pensó que esa mujer tenía un trastorno emocional? Que no valoraba lo que fue Job toda la vida. Lo que ella le manda a Job hacer habla de un corazón vacío, una mente obtusa, alejada de Dios, en todo sentido. Porque lo que primero que dice es: maldice a Dios y muérete. Ella sabía o pensaba que esa prueba era de parte de Dios, o que Dios no intervenía. Y muérete, porque no le brindaba ahora la vida que tenía antes. Hay mujeres que es mejor perderlas que encontrarlas, ¿no es cierto? Uno piensa: lástima que perdió sus hijos y no perdió a su esposa. Esto podría ser también en la figura de un hombre. No estoy haciendo lo que tan últimamente se está tratando, el odio hacia las mujeres. No, es bíblico, es la situación. Pero evidentemente, en vez de ser una persona de consuelo, de ánimo, a veces sin palabras, acercarse y abrazarlo, porque ella también perdió los hijos. Es lo más. Entonces, a veces perdemos los afectos. Bienes, hijos, salud y afectos. Y puede haber más cosas también. Pero cada una de estas cosas, supongamos la primera, también significa perder el trabajo, hoy día. Perder los hijos no hace falta que mueran. Podía haber, ayer escuchaba una situación tremenda, de hijos peleados con sus padres, de hace años, y no solucionan su situación. Esa rivalidad, ese alejamiento tremendo. Y la salud, algo tan preciado que la valoramos cuando no la tenemos. Y fíjense, lo que le quedaba a Job era su esposa, para abrazarse y llorar juntos, ¿no? Una estatua de mármol, no de sal, de mármol, fría. Las pruebas en la vida de Pablo, a veces se habla poco, pero ahí en los Hechos de los Apóstoles vemos las circunstancias que Pablo vivió. Y Pablo narra en 2 Corintios, para que sepan lo que él vivió, lo que él pasó. Algunos que no lo conocen, pero hay situaciones que narra aquí Pablo que no están narradas o escritas en los Hechos ni en sus cartas. ¿Esto cuándo le pasó a Pablo? Bueno, él lo tenía oculto, lo tenía silenciado, lo sentía solo. Él y Dios lo sabían. Dice: en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces se recibió 40 azotes menos uno. Fíjense, casi 200 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Lo lleva bien la cuenta, ¿eh? Fíjense cómo llevaba la cuenta. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
él, quizás flotando en una madera, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de dominación y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y continúa. Lo que más es algo maravilloso que él expresaba. ¿Quién no se enferma y yo enfermo? Tiene la capacidad de identificarse con el dolor, hermanos, ajenos. Esa empatía que Pablo sentía por aquellos que, cuando lo dice, a mí me hace temblar. Porque si a nosotros nos ponen entre la espada y la pared, en nuestra vida, y que alguien no haya querido en vano, que hayan predicado un mal evangelio, que él sienta que es responsable de que alguien se pueda llegar a perder, y pensar en perderse él para que otros no se pierdan. Las pruebas que Pablo pasó fueron indescriptibles. Y fíjese que tan rápido lo dice él, tan rápido. En la tentación a Cristo, la humanidad sin pecado del Señor le permitió apreciar toda la fuerza de embate del enemigo, que pusieron a prueba su divina persona, pero no pecó, no pecó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice la carta a los Hebreos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces nos olvidamos mucho de la humanidad del Señor. Tenemos a veces temor a quitarle su divinidad. No va a ocurrir eso, no le vamos a quitar su divinidad. Pero hermano, fue un hombre que nació milagrosamente, fue concebido milagrosamente, pero nació naturalmente. Y murió, por supuesto, humanamente, y resucitó divinamente. En los extremos de su vida estaba su persona, humana y divina, divina y humana. Cuando fue tentado como humano, nos dejó la espada para eficaz defensa. ¿Qué hacer frente a las pruebas? A las tentaciones, bueno, sabemos, hermanos, que para lo que vamos a decir ahora, para las pruebas, que era el compromiso de esta mañana, también frente a las tentaciones pasa lo mismo. Dice el apóstol Pablo, no se ha tomado tentación que no sea humana, más fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación o le permitirá pasar la prueba para la salida. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, estas palabras las recordamos siempre, en el episodio de la tentación. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En conclusión, ¿cuál fue el secreto del Señor Jesús para vencer a la tentación y a Satanás? Podría haber usado de sus poderes y arrojar al mismo Satanás del pináculo del templo, ¿no es cierto? Que hubiese una fuerza que ni siquiera Jesús lo tocara a Satanás. Que lo llevaran un torbellino, miren qué imaginación que tengo, ¿no? Que lo llevaran un torbellino y lo hiciera caer estrepitosamente sobre la tierra. Aunque era un ser espiritual. Pero Jesús tenía forma de castigarlo y que le doliera. Sin embargo, no hizo eso. En las 3 oportunidades de la tentación, como sufrió también la tentación Eva, y como más adelante en la carta se nos dice en 1 Juan, que la tentación tiene 3 áreas. Tiene la tentación a ser ambicioso, la tentación a tener supremacía, la tentación a satisfacer los deseos mundanos. Hay muchas tentaciones que nos afectan. Querer ser superior, demostrar que tenemos poder, tentación a ser diferentes, ser mejores que los demás. Hemos hablado de una oportunidad acerca, ¿no es cierto?, de la competencia en el ministerio. Qué triste. Una vez que descubrimos nuestros dones, nuestros talentos,
Ya tenemos ahí bastante material para desarrollarlo y estar ocupados. Pero justamente cuando ocupamos nuestro lugar, nuestro tiempo, en la envidia, evidentemente quedamos paralizados en la tarea que Dios nos dio. Pero su accionar solo nos hubiera servido para mostrarnos, si el Señor lo hubiese castigado ahí, a él hubiese arrojado del pináculo del templo, a lo que el resto de su ministerio nos enseñó a través de sus milagros, que era todopoderoso. Eso hubiese sido suficiente. O sea, no hubiese tenido ninguna enseñanza práctica. Nos demostraba una característica del Señor, una virtud única de Él, que era Dios, que era todopoderoso. Sin embargo, el Señor nos da ejemplo de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones y soportar las pruebas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, hermanos. Con la palabra de Dios. Cuando hablamos de las tentaciones, yo recordaba siempre esta expresión justamente en medio de la tentación, en la pendiente que uno tiene, en caer en el pecado a través de esa tentación. Recuerdo que en Córdoba, en otros lados también los hay. Cuando es una bajada de las cumbres, siempre hay una salida de la ruta que está construida especialmente y profundizada y llena con una grava, unos pellets. Que así sea un camión, porque a veces son grandes esas salidas, o un auto, y no tenga freno, ahí se frena solo por el roce de las ruedas con ese pellet, con esa grava. También llegando a Carlos Paz, en vez de bajada, hay también, en vez de estar bajando, hay una salida, una pendiente que sube. Entonces frena esas pendientes, solamente va frenando la velocidad cuando no hay freno en el vehículo. Siempre el Señor pone la salida. Ahora, ¿saben, hermanos, qué pasa? Yo viendo esos ejemplos, que si pasamos la salida, no hay solución. No hay salida. Y Dios nos avisa de la salida, ¿eh? Con tiempo nos avisa de la salida. Sabemos que si nos introducimos en esa área, en ese terreno, con esas personas o con esa situación, vamos a tener conflicto y caer en cosas peores, que a veces ni nos imaginamos. El Señor nos da la salida. Sabemos cuándo salir. Él nos da. A veces puede ser una sola salida. La vemos, sabemos que existe, pero es tan grande el deseo de pecar que caemos en la tentación. Hermanos, la palabra. Hemos hablado y hemos escuchado sobre la palabra, ¿verdad? Es poderosa. Es poderosa. Y generalmente a veces la palabra podemos estar leyéndola como un libro de historia. Tanto el Nuevo como el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra es la palabra de Dios a nosotros. Las cartas del apóstol Pablo, si bien eran a iglesias, a ciudades, iglesias que estaban en ciudades, sin embargo, tengo yo que leerlas como una carta personal de Dios, a mí. Yo tengo que reemplazar mi nombre por la palabra Corintios, reemplazar Éfeso por mi nombre, Filipenses por mi nombre. Y es así que Dios quiere que la lea. Porque esa carta era para una iglesia, para un número de personas, de hijos de Dios, que si fuera escrita hoy, bueno, tendría el nombre de nuestra iglesia. Pero nuestra iglesia, ¿a qué? ¿Al templo, a las paredes? No, a cada uno de nosotros, hermanos. A veces en sus cartas Pablo era muy específico a quién les hablaba. Y le decía al resto de los hermanos, hermanos, cuiden a esta hermana o a este hermano, corríjanlo. Van a ser cómplices de su pecado, si no. Hermanos, no es una maratón de tener que leer la Biblia en un año. Mejor. Pero si leemos pausadamente, marcando lo que va surgiendo de la primera, segunda o tercera lectura del pasaje, que puede ser un capítulo,
o a veces un párrafo del capítulo, que están ahora señalados con subtítulos. Si podemos leer más, mejor todavía. Y vamos a encontrarnos con sorpresas tremendas, tremendas. Esa es la palabra de Dios, poderosa. Palabra poderosa de Dios. Nos va a ayudar a sobrellevar la prueba y enfrentar las tentaciones. Que Dios nos bendiga. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en las mañanas, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es alegría y soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá.